Eran las 00:13 cuando mi celular vibró en la oscuridad del cuarto. Era mi hija, agente de la Guardia Nacional, llamando con una voz que nunca le había escuchado antes, trémula, casi rota. «Mamá, apaga todas las luces ahora mismo, vete al cuartito del fondo y echa llave. Y por favor, no dejes que mi hermano y su mujer se den cuenta de nada». En ese momento entendí que la vida que conocía se había acabado. Lo que aún no sabía era que había sido destruida de adentro hacia afuera por quienes más amaba. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Lola, Dolores Cavazos. Tengo 65 años y pasé la vida entera cosiendo. No telas, no ropa, sino vidas. Fui trabajadora social por 38 años en un pueblo de Guanajuato, un lugar lo suficientemente pequeño para que todos supieran el nombre de todos, y lo suficientemente grande para esconder muchas cosas feas bajo las apariencias bonitas. Aprendí pronto que las familias tienen dos caras, la que se muestra en la misa del domingo y la que se queda bajo llave en casa durante la semana. Después de que me jubilé, transformé el cuartito del fondo de mi casa en un taller. Empecé a restaurar muebles antiguos, sillas viejas, baúles de madera, espejos con marcos agrietados. Mi esposo, don Gerardo, siempre decía que yo me la pasé arreglando gente toda la vida, así que tenía sentido que ahora arreglara cosas. Él murió hace 11 meses. Cáncer de páncreas. Demasiado rápido para asimilarlo, demasiado lento para que no doliera cada día. La casa se quedó grande después de él, no grande de tamaño, grande de silencio. El tipo de silencio que ocupa las habitaciones como una neblina, que se sienta en la silla de la cocina, que se acuesta del lado equivocado de la cama. Me sorprendí hablando sola más de una vez. No con él, con sus cosas, con el cinturón colgado en el baño que aún no había sido capaz de guardar. Mi hija más chica, Jimena, fue la primera en notarlo. Ella vive en la Ciudad de México, trabaja en la Guardia Nacional hace 12 años y tiene la misma maña que yo de observar las cosas antes de hablar. Llamaba cada semana, a veces 2 veces. Me preguntaba no solo cómo estaba, sino cómo estaba realmente. Hay una diferencia, y ella lo sabía. Mi hijo el mayor, Mateo, vive a 40 minutos de mí. Él y su esposa, Viviana, Vivi, como pedía que la llamaran desde el principio, aparecieron 6 meses después del velorio de Gerardo con una propuesta que me sonó a puro cuidado. En ese entonces, estábamos sentados en mi pórtico, con el atardecer entrando por la ventana, y Mateo me puso la mano en la rodilla con esa seriedad que heredó de su padre. «Mamá, no podemos dormir sabiendo que estás aquí solita. Deja que nos mudemos para acá un tiempo. Te ayudamos con los gastos, con la casa, con lo que necesites». Vivi estaba a su lado, sonriendo. Tiene una sonrisa que parece ensayada frente al espejo, demasiado perfecta, de la forma incorrecta. Pero yo estaba tan cansada de la soledad que quise creer que era gentileza. Así que dije que sí. Se mudaron un viernes de marzo, con cajas y más cajas, y la casa se llenó de ruido otra vez. Por unos días fue bueno. Mateo preparaba café por la mañana. Vivi ponía música mientras arreglaba la sala. Las comidas tenían plática. Mi cuerpo se relajó de una forma que no me había dado cuenta que necesitaba. Pero las cosas empezaron a cambiar despacio. Tan despacio que apenas lo noté. Lo primero fue el medicamento. Yo tomaba solo una pastilla para la presión, por la mañana. Siempre lo hice sola por años. Una semana después de que llegaron, Vivi apareció en la cocina con un comprimido en la mano, diferente al mío, más chico, blanco, sin nombre en la tira. Llamó su doctora, doña Lola. Dijo que iba a agregar un suplemento para el corazón. Se lo dejé separado. Se me hizo raro no haber recibido la llamada, pero Vivi ya había desviado el tema antes de que yo preguntara. Me la tomé. A la semana siguiente, ya no tomaba mi medicina de la presión sola. Ella traía las 2 juntas, mañana y noche, siempre con un vaso de agua y esa sonrisa. Y yo, sin darme cuenta,
Me fui dejando. La segunda señal vino cuando intenté llamar a mi amiga Lupita, que vive en la calle de atrás y que fue mi compañera de trabajo por 20 años. Mateo contestó antes que yo. Dijo que yo estaba descansando, que ella podría llamar después. Lupita no volvió a llamar. Pensé que estaba ocupada. Solo vine a entender después que él había bloqueado su número en mi celular. Pero lo que me asustó de verdad fue la tarde en que entré a la cocina y vi a Gerardo sentado a la mesa. No era él. Claro que no era él. Pero por un segundo entero y aterrador, vi su silueta en la silla de siempre, con la taza de café en la mano. Parpadeé. La silla estaba vacía. Me apoyé en la barra con las piernas temblorosas y el corazón en la garganta. Cuando se lo conté a Mateo esa noche, se puso serio. Dijo que eso era señal de que necesitaba seguimiento médico, que el doctor ya había dicho que yo podía tener episodios así. Yo no recordaba que ningún doctor hubiera dicho eso, pero mi cabeza estaba tan pesada, tan lenta, que lo dejé pasar. Fue solo cuando la neblina empezó a adueñarse de mis días que me di cuenta de que algo estaba muy, pero muy mal. Hay una diferencia entre que se te olviden las cosas de vez en cuando, un nombre aquí, una llave allá, y sentir que tus propios pensamientos están sumergidos. El segundo tipo es aterrador de una forma que no cabe en palabras. Es como intentar pescar dentro de un río de lodo. Sabes que hay algo allá abajo. Sientes que casi lo alcanzas, pero la mano se cierra en el vacío cada vez. Empecé a despertar sin saber qué día era, a veces sin saber qué hora era. Entraba al taller del fondo, me quedaba en la puerta mirando los muebles a medio restaurar como si fueran objetos de un mundo que ya no reconocía. Una vez agarré la brocha del barniz y me quedé 20 minutos sosteniéndola sin usarla. Solo después me di cuenta de que me había quedado ahí parada, perdida dentro de mi propia cabeza. Lupita había desaparecido. Mi vecina Conchita había intentado visitarme 2 veces. Me enteré mucho después. En ese entonces, Mateo me dijo que yo estaba durmiendo en ambas ocasiones. Tal vez lo estaba, no puedo estar segura. Ese es el horror de cuando alguien baraja tu percepción. Empiezas a dudar de tu propia memoria. Lo que yo sabía, muy en el fondo, era que antes de que Mateo y Vivi llegaran, yo estaba triste, pero estaba lúcida. Lloraba por Gerardo, sí. Me quedaba días más quieta, claro que sí. Pero pensaba claro. Leía el periódico. Discutía de política con Lupita. Restauraba piezas con precisión. Ahora era como si alguien hubiera bajado un vidrio opaco entre el mundo y yo. El giro vino por casualidad, como suele pasar. Un domingo por la tarde, mientras Mateo y Vivi habían salido a comer fuera, fui a buscar un libro al estante de la sala. Uno sobre técnicas de restauración de madera que había comprado antes de que Gerardo enfermara. Jalé el libro y junto con él cayó una carpeta que estaba apretada ahí al lado. Documentos. Algunos eran míos. Escrituras de la casa, estado de cuenta bancario, copia del INE. Pero había otros que yo nunca había visto. Formularios de evaluación neuropsiquiátrica con mi nombre. Diagnósticos ya llenos que incluían deterioro cognitivo progresivo, incapacidad para gestionar patrimonio y riesgo de autolesión. Las manos me temblaron tanto que el papel se sacudía. Los formularios tenían el membrete de una clínica llamada Instituto Sereno, Centro de Rehabilitación Cognitiva y Emocional, y mi nombre estaba escrito arriba, con fecha de nacimiento, CURP, dirección. Todo. Solo faltaban las firmas. Todavía. Le tomé fotos a cada página con el celular. Volví a poner la carpeta exactamente donde estaba y subí a mi cuarto con el corazón latiéndome en el cuello. Me senté en la orilla de la cama y me quedé mirando las fotos en la pantalla por un largo rato. Esa noche, por primera vez en semanas, escondí la pastilla blanca debajo de la lengua y la escupí después en el baño. Era pequeña, sin marca, sin nada que yo reconociera como un suplemento. La disolví en un frasco de agua viejo que guardaba en el taller y observé. Se quedó con una turbiedad grisácea, espesa, que se pegaba a las paredes del vidrio. Mi medicina de la presión de siempre, al echarla en agua, se disolvía limpia, apenas anaranjada por la cápsula. Eso no era ningún suplemento.
Esa misma noche, agarré el celular viejo que estaba al fondo del cajón del taller, un aparato que había guardado cuando cambié de número hace 2 años, y que por pura suerte aún tenía batería cuando lo puse a cargar. Recordé que Jimena me había pedido, en una plática hace meses, que guardara ese número de emergencia de ella anotado en un papel. No en el celular nuevo, mamá, en un papel de verdad, en tu libretita. Me había dado risa su exageración. Ahora fui a buscar la libretita con las manos todavía temblando. Ahí estaba, pero esperé hasta la madrugada para llamar. Necesitaba estar segura de que Mateo y Vivi estaban dormidos. Necesitaba tiempo para organizar lo que iba a decir. A las 00:13 fui yo quien llamó a Jimena, y fue ella quien dijo, con la voz quebrándose de alivio y de miedo al mismo tiempo: «Mamá, gracias a Dios, estaba a punto de caer allá sin avisar. Escucha, apaga las luces, vete al taller del fondo y echa llave. Y no dejes que Mateo y Vivi se den cuenta de nada. Necesito contarte lo que descubrí». El taller del fondo siempre fue el lugar más mío de toda la casa. Huele a cera de abeja, a lija, a barniz viejo. Los estantes están llenos de piezas en diferentes etapas. Una cómoda del siglo pasado con el cajón atorado, un espejo ovalado con el marco astillado en 3 lugares, un baúl de cedro que fue de la mamá de Gerardo. Todo allá espera paciencia. Todo allá puede ser recuperado. Me encerré ahí adentro a oscuras, sentada en el banquito bajo que uso cuando trabajo en las piezas más chicas, con el celular viejo pegado al oído. Jimena habló por casi 1 hora. Ella ya estaba investigando hace 4 meses. En secreto, porque cuando intentó sacar el tema oficialmente, el caso fue trabado por conflicto de interés dentro de la institución, ya que ella era familia directa. Estaba trabajando con un colega de otro estado, un agente llamado Fabián Reyes, que podía llevar la investigación de forma limpia. Lo que descubrió sobre Vivi, cuyo nombre real era Viviana Salgado Furtado, y no Viviana Salgado como decía en los papeles que nos presentó cuando se casó con Mateo, era meticuloso y frío. Vivi tenía un historial, 2 matrimonios anteriores, ambos con hombres mayores, ambos terminando con transferencias de bienes muy grandes poco antes de divorcios o muertes. Ninguna investigación había llegado a nada por falta de pruebas suficientes. Pero el patrón estaba ahí. Acercamiento afectivo, control progresivo de la rutina de la víctima, medicación no recetada, aislamiento social y, por último, internamiento psiquiátrico con documentación falsa, lo que abría el camino para la interdicción judicial y la transferencia de bienes. Y Mateo lo sabía. Esa parte Jimena me la dijo con una voz diferente, más baja, con un peso que reconocí como el mismo peso que yo estaba sintiendo desde que vi los formularios. El peso de una traición que no tiene cómo revertirse, que cambia todo lo que vino antes. Mateo no era el arquitecto del plan, ese papel era de Vivi, pero él había aceptado, había participado. Las llamadas intervenidas lo mostraban confirmando fechas, poniéndose de acuerdo con un doctor llamado Dr. Renato Meireles, que firmaba diagnósticos psiquiátricos mediante pago, y discutiendo cantidades con Vivi en un tono de quien está planeando unas vacaciones, no destruyendo a su madre. Me quedé en silencio un tiempo después de que Jimena terminó. No el silencio de la neblina. El silencio de quien está procesando un dolor muy grande con una lucidez que dolía más que la confusión. «¿Cuánto tiempo tengo?», pregunté. Programaron la evaluación de Meireles para el jueves. Si él firma, pueden pedir el internamiento forzoso la próxima semana. Fabián necesita unos días más para cerrar el caso y conseguir la orden. Unos días. Parecían una eternidad y un parpadeo al mismo tiempo. Jimena me dio instrucciones. Seguir tomando mi medicina de la presión real que tenía escondida en el taller. Dejar la pastilla de ellos. No dejar que se notara nada. Seguir aparentando la confusión que ellos esperaban ver. Y, si era posible, juntar pruebas. ¿Tienes ese grabador chiquito que usabas en tus entrevistas de campo, mamá? ¿El que guardaste cuando te jubilaste? Lo tenía.
Aún estaba en la caja de madera donde guardo las cosas del trabajo viejo, junto con libretas, gafetes viejos y una pluma con el logo del gobierno que nunca supe por qué guardé. «Entonces ya tienes lo que necesitas», dijo Jimena. «Confía en mí». Después de colgar, me quedé sentada en lo oscuro del taller un rato más. Afuera, la casa estaba quieta. 2 ventanas encendidas allá adelante, Mateo y Vivi aún despiertos probablemente. Miré la cómoda atorada en la esquina y pensé en algo que Gerardo solía decir cuando me frustraba con una restauración difícil. «Lola, la madera chueca no se endereza con prisa, se endereza con método». Método. Era lo que tenía ahora. Existe una cosa extraña que pasa cuando dejas de tomar una droga que te estaba nublando la mente. El mundo no regresa de un día para otro, pero regresa. Como cuando amanece despacio. Primero una franja de color en el horizonte que apenas se distingue de lo oscuro. Luego un gris que se va aclarando, hasta que de repente hay luz en todas partes y te preguntas cómo no estabas viendo antes. En 3 días, sin la pastilla blanca, yo era casi yo misma otra vez. La neblina se fue deshaciendo con una mezcla de alivio y terror. Alivio porque yo aún estaba ahí, entera, con mi memoria y mi juicio intactos. Terror porque, sin la neblina, podía ver con claridad todo lo que había pasado en los últimos meses. Cada llamada bloqueada, cada visita impedida, cada vez que Mateo me miraba con esa expresión de preocupación ensayada mientras Vivi me servía la pastilla con el vaso de agua. Seguía siendo todo igual. Despertaba despacio, me quedaba un poco parada sin hacer nada en la cocina como ellos estaban acostumbrados a verme. Dejaba mi habla un poco más arrastrada de lo normal. Pasé mi vida profesional observando el comportamiento humano. Sabía fingir lo suficiente para convencerlos. El grabador se quedaba en el bolsillo del mandil del taller. Pequeño, negro, cabía en la palma de la mano. Cada mañana lo cargaba conmigo cuando bajaba a desayunar, cuando me quedaba en la sala, cuando ellos platicaban cerca de mí pensando que no estaba poniendo atención. Y fue en una de esas mañanas que escuché por primera vez Sin el filtro de la droga. Yo estaba en el pórtico, fingiendo dormir en la mecedora, con el sombrero de paja cubriéndome media cara. Mateo y Vivi estaban en la sala, con la ventana entreabierta. La voz de Vivi era baja, pero llegaba clara. Meireles confirma el jueves a las 10. Él ya sabe lo que tiene que firmar. Y la respuesta de Mateo, más apagada pero inconfundible. ¿Y el Instituto Sereno está listo? Sí. En cuanto tengamos el diagnóstico, pedimos internamiento de urgencia. No va a resistirse. Está demasiado débil. El grabador estaba en el bolsillo del mandil, encendido. En ese momento, algo que esperaba encontrar en el fondo de mí, rabia, desesperación, llanto, no llegó. Lo que llegó fue una calma fría y precisa. La calma de quien pasó décadas sentada frente a familias en colapso y aprendió que llorar puede esperar, pero actuar no. Empecé a mapear la casa mentalmente, las cámaras que Mateo había instalado, en la sala, en el pasillo, en la cocina, ninguna en el taller. Los productos químicos echan a perder el equipo, me había dicho con cara de hijo preocupado. Yo lo había aceptado entonces. Ahora entendía que el taller era mi único punto ciego para ellos. Mi vecina Conchita apareció la tarde del miércoles. La vi por la mirilla de la ventana del taller antes de que tocara el timbre. Fui a la puerta antes de que Mateo llegara, lo que lo sorprendió. Dije que quería recibir mi visita. Él se quedó rondando todo el tiempo, pero Conchita es lista. Cuando se agachó para darme un abrazo, me susurró al oído. «Estoy viendo cosas raras aquí hace semanas. Dame una señal si me necesitas». Le apreté el brazo una vez, firme. Conchita había sido enfermera por 30 años antes de jubilarse. Tenía ojos clínicos y corazón valiente. Sabía exactamente lo que estaba viendo. Esa noche, escondí una segunda memoria USB en el taller. La primera, con las grabaciones de los últimos 3 días, ya estaba envuelta en un trapo y enterrada dentro del baúl de cedro de la mamá de Gerardo. Si algo me pasaba, Jimena sabría dónde buscar.
Lo habíamos acordado en clave en la única llamada que logré hacer desde el celular viejo durante los 10 minutos en que me quedé sola en casa mientras ellos hacían el súper. El jueves estaba llegando, el doctor Meireles estaba llegando. Y yo necesitaba que llegara, porque cuando llegara, iba a dejar que hiciera su evaluación. Iba a responder a las preguntas con la confusión que él esperaba encontrar. E iba a tener el grabador en el bolsillo del mandil durante toda la consulta. El doctor Renato Meireles llegó el jueves puntualmente a las 10 de la mañana, de traje gris, con un maletín de piel negra y un apretón de manos que intentaba pasar autoridad. Tenía unos 50 y tantos años, lentes redondos, quedándose calvo de arriba. El tipo de hombre que aprendió a usar la voz como instrumento de convencimiento. Me saludó con ese tono específico que algunas personas usan con los ancianos. Más alto de lo necesario, más lento de lo normal, como si uno fuera niño o se estuviera quedando sordo. Lo reconocí. Había visto el mismo tono en casos de abuso institucional durante toda mi carrera. Nos sentamos en la sala. Mateo y Vivi se quedaron cerca. El grabador estaba en el bolsillo del mandil, encendido desde hacía 20 minutos. Meireles abrió el maletín y empezó. Respondí a las preguntas de orientación. Fecha, lugar, quién es el presidente, con pequeñas dudas calculadas, el tipo que él esperaba registrar. Cuando me pidió que contara de 20 en 20 hacia atrás, titubeé en el segundo número, corregí despacio, con cara de esfuerzo. Era actuación pura. Pero era lo que él necesitaba ver para llenar lo que ya tenía planeado llenar. A la mitad de la evaluación, me preguntó si veía cosas que otras personas no veían. A veces veo a mi esposo, respondí, dejando que la voz me temblara un poquito. Murió hace menos de un año. Meireles anotó algo y cambió una mirada rápida con Vivi. Ella asintió casi imperceptiblemente. ¿Y sus hijos la cuidan bien, doña Lola? Sí, dije yo, mirando a Mateo con ojos tiernos, sumisos. Mateo es muy buen hijo. Mateo sonrió. Una sonrisa que se quedará conmigo para siempre. No por lo que tenía de afecto, sino por lo que tenía de alivio calculado. El alivio de quien cree que se va a salir con la suya. La consulta duró 40 minutos. Cuando Meireles salió para platicar con Mateo y Vivi en la cocina, me tardé unos 10 minutos fingiendo que me costaba subir las escaleras, tiempo suficiente para captar por la ventana entreabierta del pasillo su conversación. Meireles dijo que el cuadro presentaba elementos suficientes para justificar una evaluación profunda en un ambiente especializado, que podría tener el diagnóstico listo para el día siguiente, que el Instituto Sereno tenía lugar disponible a partir del lunes. Escuché a Vivi decir que perfecto, que sería un alivio, que estaba agotada de cuidar sola. Subí a mi cuarto, cerré la puerta y saqué el grabador del bolsillo. La luz roja parpadeaba, todo grabado. Esa tarde, mientras Mateo y Vivi salieron a arreglar unos papeles, los papeles del internamiento, lo sabía bien, Conchita apareció por la puerta de atrás, que yo había dejado sin llave. Nos sentamos en el taller. Le mostré la segunda memoria USB. Si desaparezco de repente, llévale esto a Jimena. Le di el número. Ella se lo guardó en el brasier sin preguntar nada más. Conchita es del tipo de personas que han existido en los peores momentos de mi vida para recordarme que la gente buena todavía existe. Esa noche, le mandé un mensaje a Jimena por el celular viejo. Diagnóstico sale mañana. Lunes es el día. La respuesta tardó 4 minutos. Fabián cierra la orden mañana por la tarde. Estaré ahí el sábado temprano. Aguanta 2 días más, mamá. 2 días. Había pasado casi 6 meses siendo envenenada y aislada. 2 días los aguantaba. No dormí la noche del viernes. No fue insomnio de ansiedad. Fue decisión. Me quedé acostada en la cama escuchando la casa respirar, catalogando cada sonido, cada crujido del piso, cada murmullo que venía del cuarto de Mateo y Vivi. Cerca de medianoche escuché la voz de ella, más alta por un segundo, diciendo algo sobre antes de las 7. Después volvió el silencio. Antes de las 7. Habían cambiado el horario.
A las 5:30 de la mañana, cuando la casa aún estaba en oscuridad total, escuché el ruido de un carro deteniéndose en la calle. Me levanté despacio, fui hasta la ventana y miré por la rendija de la persiana. Una camioneta blanca estaba estacionada afuera, con letras discretas a un lado. Instituto Sereno. Transporte especializado. Habían llegado 1 hora y media antes de lo que esperaba. Fui directo al taller del fondo, cerré la puerta por dentro con llave, agarré el celular viejo y le mandé mensaje a Jimena. Llegaron antes, camioneta afuera, 3 minutos sin respuesta, 5 minutos. Mi corazón estaba tranquilo de una forma que no esperaba, no calmado de resignación, sino calmado de quien ya hizo lo que tenía que hacer y lo sabe. Entonces escuché pasos en el pasillo. La perilla de la puerta del taller fue probada una vez. ¿Mamá? La voz de Mateo era suave, cargada de una falsa delicadeza. «Mamá, ¿estás bien? Hay unas personas aquí que quieren conocerte. Gente especializada que va a ayudar». No respondí. «Doña Lola». Ahora era Bibi, más firme. «Necesitamos que abra la puerta. Es por su bien». Seguí en silencio. De afuera llegaron voces que no conocía. Los hombres de la camioneta, probablemente. Escuché a Mateo decir en tono más bajo que podían forzar la cerradura, que la puerta era vieja. Y fue exactamente en ese momento que escuché otro sonido. Un carro frenando fuerte afuera, seguido de pasos rápidos en el pasillo lateral de la casa, el portón de atrás siendo abierto. «Guardia Nacional, nadie se mueva». La voz de Jimena. Nunca en mi vida esa voz había sonado tan bonita. Lo que siguió fue rápido y confuso. Gritos, órdenes, el sonido de alguien siendo empujado contra la pared, el ruido de las esposas. Yo seguí parada en el taller hasta que escuché la voz de Jimena directamente del otro lado de la puerta. «Mamá, soy yo. Puedes abrir». Abrí. Ella estaba de chaleco, con su placa colgada al cuello, el pelo recogido, los ojos llorosos. Me abrazó antes de que terminara de abrir la puerta por completo. Y yo me puse a llorar ahí, en el hombro de mi hija, en un llanto que no era debilidad. Eran meses de alivio saliendo de un tirón. Por el pasillo, podía ver a Mateo apoyado contra la pared con las manos atrás. Me miró, y por primera vez desde que tengo memoria, su cara no tenía ninguna máscara, solo vergüenza, solo el vacío de quien fue descubierto. A Bibi se la llevaron sin hacer ruido. Los 2 hombres de la camioneta fueron detenidos para investigación. Fabián Reyes, el colega de Jimena, estaba coordinando todo con un equipo de 4 agentes. Al doctor Meireles lo arrestarían más tarde ese mismo día, en su consultorio, en cuanto llegó la orden. Me senté en el banquito del taller mientras todo pasaba alrededor. Conchita apareció por la puerta de atrás con una expresión de quien estaba esperando ese momento hace semanas, y de hecho así era. Se sentó a mi lado sin decir nada, me tomó la mano y se quedó. A veces es eso lo que uno necesita. No explicaciones, no plática, solo una mano. El caso federal se desarrolló en las semanas siguientes, con un alcance que me dejó con la boca abierta. No porque me sorprendiera que existiera un esquema así, sino por la escala. El Instituto Sereno no era un caso aislado. Era parte de una red que operaba en 3 estados, con al menos 42 víctimas identificadas en los últimos 6 años. La mayoría ancianos con patrimonio importante, viudos recientes, con familiares dispuestos a cooperar mediante pago o participación en los bienes. El doctor Meireles firmaba los diagnósticos. Un abogado llamado Claudio Stein cuidaba la parte jurídica, interdicciones, transferencias, poderes. Y había un brazo financiero, un hombre llamado Rodrigo Faro, que cuidaba de licuar el dinero en empresas fantasma antes de que alguien lograra rastrearlo. Bibi había sido reclutada por Faro 2 años antes del matrimonio con Mateo. Mi hijo no había sido el arquitecto de nada, pero había sido cómplice consciente y eso la ley no lo ignoró. Jimena me mantuvo informada de cada paso, no como hija consolando a su madre, como agente respetando a una sobreviviente que había participado activamente en su propia defensa. Ella decía eso siempre que yo le agradecía. «Tú te salvaste, mamá.
Yo llegué a tiempo porque tú me diste tiempo. Las grabaciones que hice fueron pieza central de la acusación. El Ministerio Público Federal las clasificó como el material más completo de una víctima directa que el caso tenía. Testifiqué por declaración escrita y después en audiencia, sentada en una sala fría con madera oscura en las paredes, con Jimena a mi lado y Conchita en las bancas. Hablé con voz firme. No temblé en ningún momento. Meireles se llevó 16 años, Stein, 14, Faro, 19. Su historial en otros estados pesó en la sentencia. Vivi recibió 22 años por ser parte de la operación hace más tiempo y por haber involucrado directamente a un familiar en la ejecución del plan. Mateo fue condenado a 8 años por complicidad y abuso financiero. Él no me miró durante toda la lectura de la sentencia. Yo sí lo miré a él. Necesitaba verlo. Necesitaba guardarlo en la memoria, no como tortura, sino como registro. Ese era mi hijo, y eso fue lo que él eligió ser. El Instituto Sereno fue clausurado. Las 42 víctimas identificadas pasaron por reevaluación médica. 28 aún estaban bajo medicación irregular cuando llegó la intervención federal. Muchas, liberadas de las drogas, recuperaron la claridad en semanas. Algunas ya no tenían a quién volver. La familia ya lo había liquidado todo. Se creó un fondo de restitución con los bienes incautados. Mucho dinero no se recuperó, pero algo regresó a quienes lo habían perdido. Vendí la casa. No fue una decisión difícil. La casa estaba llena de cosas buenas, recuerdos de Gerardo, de la infancia de los hijos, de la vida que construimos, pero estaba llena también de cosas que ya no quería cargar. Preferí guardar los recuerdos y dejar las habitaciones para que otra familia empezara de cero. Renté un departamento de 2 recámaras cerca de Ximena, en la Ciudad de México. Una de las recámaras se volvió taller. La luz entra por la ventana grande en la mañana, que es el mejor tipo de luz para trabajar con madera y barniz. El baúl de cedro de la mamá de Gerardo se quedó conmigo, restaurado y completo. El espejo ovalado con el marco que yo había reconstruido se quedó en la sala. El retrato que le hice a Gerardo en el 3er año de casados se quedó en la entrada. Él con esa sonrisa levemente irónica que nunca aprendí a pintar bien y que quedó perfecta exactamente por eso. Conchita se mudó al mismo barrio 6 meses después. «No fue por ti, fue por la panadería de la esquina», dijo. Me reí. Primera vez que me reía de verdad en casi un año. Empecé a dar clases de restauración de muebles en un centro cultural cerca de casa, 2 tardes por semana. Mis alumnos tienen entre 15 y 82 años. La alumna de 82 se llama Teresa. Tiene artritis en las manos y más precisión que yo. Me recuerda que uno no deja de ser capaz solo porque envejece. Solo dejas de serlo cuando dejas de intentar. Participé en un foro nacional sobre protección a adultos mayores convocado por la Secretaría de Gobernación, contando mi experiencia. Jimena estaba en la mesa de al lado. Cuando terminé de hablar, escuché aplausos de pie de una audiencia de 300 personas y me quedé sin saber para dónde mirar. No de vergüenza, sino porque no esperaba que mi historia fuera a llegar a tanta gente. Después del foro, una mujer de 71 años me buscó en el pasillo. Se llamaba Edna. Estaba sola, la bolsa apretada contra el pecho, los ojos llenos de una pregunta que aún no lograba decir en voz alta. Nos sentamos en una banca afuera. Empezó a hablar bajito sobre su hija, su yerno, unas pastillas que no reconocía, llamadas que ya no llegaban. Me quedé con ella 2 horas. Le puse el número de Jimena en un papel. Le dije que lo guardara en un lugar que solo ella supiera. A la semana siguiente, Ximena recibió la llamada de Edna. Su caso se abrió. La familia fue investigada. Edna aún está en su casa, con la mente clara y la bolsa menos apretada. Eso para mí vale más que cualquier sentencia. Recibí una carta de Mateo hace 3 meses, del reclusorio. No la abrí de inmediato. La dejé en el cajón por una semana entera, mirándola cada vez que pasaba. Cuando finalmente la abrí, la leí 2 veces. Escribía que entendía que yo no tenía por qué perdonarlo, que no estaba pidiendo eso.
Escribía que se había pasado la vida intentando ser el hijo que creía que mi expectativa exigía, y que en algún punto del camino había confundido lo que yo esperaba de él con lo que Vivi fue construyendo dentro de su cabeza. Que no era excusa, que era solo lo que lograba entender hasta ahora, que extrañaba a su papá. Ese pedazo se quedó conmigo de una forma diferente, porque yo también lo extraño. Extraño a Gerardo todos los días, y parte de lo que me destrozó de lo que hizo Mateo fue saber que fue capaz de eso mientras aún estábamos todos de luto. Mientras yo todavía estaba aprendiendo a dormir del lado equivocado de la cama. No respondí la carta, pero no la tiré. La guardo en la misma caja donde están sus fotos de niño. No sé qué significa eso. Tal vez no necesite significar nada todavía. Tengo 65 años. No soy vieja. Soy una mujer que pasó la vida entera intentando restaurar lo que estaba roto, en familias, en muebles, en personas, y que aprendió, de la manera más dura posible, que no todo puede ser restaurado. Pero que eso no significa que dejas de intentar. Con lo que Meireles, Vivi y todos ellos no contaban, era con esto, con que yo sabía reconocer patrones, con que había pasado décadas sentada frente a familias en crisis y había aprendido a distinguir el cuidado verdadero del cuidado fingido, con que la neblina que pusieron en mi cabeza no borró quién era yo, solo la retrasó, y con que mi hija me había enseñado, sin saber, a guardar un número en una libretita. A Gerardo le hubiera gustado cómo terminó todo, no lo que pasó. Él se habría quedado con el corazón roto por Mateo, como yo, pero le habría gustado la forma en que lo enfrenté. Me veo contándole mientras trabajo en el taller, e imagino que sonreiría con esa sonrisa levemente irónica del retrato y diría: «Sabía que te las ibas a arreglar, Lola, siempre lo haces». La madera chueca no se endereza con prisa, se endereza con método, y a veces, con la mano correcta sosteniendo la tuya. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y cuéntame en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Ah, y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allá. 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 Te espero